¿Por qué no hay gasolina y diésel en Bolivia? Sobre todo porque el gobierno no tiene dólares. ¿Y por qué el gobierno no tiene dólares? Porque dejó de exportar como 4.500 millones de dólares en gas. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast Voces de Poder. Hoy hablaremos de la crisis energética que ha desatado una serie de movilizaciones y protestas en Bolivia. A la falta de acceso al combustible básico como gasolina y diésel, que afecta directamente al transporte de personas, también mercancía, y tiene un efecto dominó en la economía, vemos cómo las familias enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas y cómo los pequeños emprendedores sufren la incertidumbre de una economía estancada. ¿Cuál es el impacto de la escasez de combustibles en el contexto actual en Bolivia? Saludamos la presencia del analista económico y profesor universitario Gonzalo Chávez, quien nos acompaña aquí en Voces de Poder, junto a Jimena Beotegui. Qué gusto verlos. ¿Cómo están? Buenas. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, Jimé. ¿Cómo están todos y todas? Gonzalo, nuevo ejercicio ciudadano, hacer filas para la gasolina. Bueno, lo que ocurre también es que no solamente es un nuevo ejercicio ciudadano, sino que se vuelve un negocio también. Porque ahora se ha implementado un negocio que podríamos llamarlo el hacedor de líneas o el line maker, ¿no? Que es una persona que te contacta y te dice que por un valor a veces plano, a veces con cuotas, que puede hacerte la fila por 3, 4 horas. Entonces se ha vuelto una oportunidad para algunos emprendedores de la calle, pero es pues porque mucha gente no puede estar pues Horas, 3 horas. Es imposible. El costo alternativo de quedarte en una fila pues para mucha gente es muy alto, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con este serio problema de la gasolina que yo creo que no se va a terminar tan rápido. ¿Y cómo ves tú que esto se va a volver en un ejercicio permanente? ¿Esto es temporal? ¿O ya tenemos que poner en nuestras agendas el costo del line maker o nuestras propias horas destinadas a esto? Comprar un seguro para el line maker para que asegurar que el auto quede donde está. No o sea, escape. Más oportunidades estoy mirando del negocio, pero Claro. ¿cómo lo ves, Gonzalo? Yo creo que no se va a resolver en el corto plazo, porque el problema es estructural, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay gasolina y diésel en Bolivia? Sobre todo porque el gobierno no tiene dólares. ¿Y por qué el gobierno no tiene dólares? Porque dejó de exportar como 4.500 millones de dólares en gas. De ahí venía el dinero, ¿no es cierto? Nosotros el año 2014 exportábamos 6.600 millones de dólares en gas. Y eso te daba pues un superávit para el gobierno de más de 5.400 millones de dólares que ya no los tienes. Y con eso te daba para pagar los subsidios, te daba para pagar la inversión pública, en fin, todo. Entonces ahora el Estado es el que ha dejado de tener dólares y ahora las exportaciones son menores a 2.000 millones de dólares. Entonces si no tienes ese dinero, no tienes los recursos para pagar la gasolina que como sabemos es subsidiada. Entonces estás en una situación de restricción estructural que no se va a resolver fuerte. Por otro lado, la demanda de gasolina ha aumentado, no solamente por el crecimiento del parque automotriz formal, sino sobre los chutos también, ¿no? Y se ha creado un negocio ahí de demanda de enormes cantidades. Chutos se dice que hay como 500.000, ¿no? Y el parque automotriz ha crecido muchísimo en los últimos años. Tanto el pequeño como el grande, sector público se ha convertido, el servicio público se ha convertido en una forma de empleo, ¿no? Es decir, mucha gente que viene de afuera a Bolivia dice, ¿por qué hay tanto minibús? ¿Por qué? Porque es absolutamente ineficiente que tengas pues 50.000 minibuses que en una ciudad que tiene calles muy pequeñas. La respuesta es porque esa es una forma de empleo, ¿no? Entonces, los minibuses es una forma de empleo, mucha de ellas en el sector informal, y eso pues también está conectado probablemente inclusive a los bancos que han prestado plata para que estos señores tengan sus minibuses. Entonces el parque automotriz creciendo y tú sin recursos dólar y con mayor necesidad de hidrocarburos, pues es una bomba de tiempo complicada. Y este subsidio de la gasolina y ahora este otro precio diferenciado, porque se supone que es una gasolina de mejor octanaje, ¿tú crees que puede
solucionar en algo esa recaudación para el Estado? Mira, en realidad el subsidio en la actualidad llegaría como a 3.000 millones de dólares al año. Pero el subsidio a la gasolina es el mal menor. El subsidio grande es al diésel. De esos 3.000 millones de dólares, fácil, cercano a 2.000 probablemente es diésel. Y diésel son grandes consumidores. Agroindustria, transporte pesado y sobre todo cooperativistas mineros del oro, que reciben un brutal subsidio. Han estado exportando hasta el 2022 más o menos 3.000 millones de dólares, no pagan impuestos, solo pagan 2% regalías y encima reciben un subsidio gigantesco del Estado boliviano, de todos nosotros. Entonces, el diésel es el problema complicadísimo de resolver, aunque ya había una solución en la mesa que el propio gobierno la puso, que era una subasta de diésel, donde tú pujabas por el diésel. Como eran 4, 5, 6 grandes grupos, pues una maravilla, y podías llegar a un precio de mercado y no hubiera habido problemas. Pero el otro lado es el tema de la gasolina, que es menor. Entonces, en ese caso el subsidio, pues, es un subsidio ciego, ¿no? Porque no distingue, pues, la petita del automóvil de $50.000. Entonces, y no distingue entre el sector público y el sector privado. Entonces, ese subsidio está creciendo y creo que esta tentativa de colocar ya la gasolina a 6 o a 7 bolivianos, llamándola de premium, pues es una tentativa de que la gente de mayores recursos, por escasez del diésel o porque, bueno, quiere mejorar el performance de su auto, va y le pone. Entonces es un primer paso a la desregulación del mercado y a la eliminación parcial de los subsidios, que creo que en algún momento va a ser el camino a seguir. Es una solución estructural, pero levantar la subvención tomando en cuenta el costo social que va a significar, especialmente en la población de escasos recursos. Bueno, si tú mantienes el subsidio para el transporte público, para los autos de baja gama y para los productores pequeños, por ejemplo, en el caso del diésel, probablemente puedes tener un impacto menor. Y si liberas el subsidio para los autos grandes, pues puedes tener una mejor recaudación. Solo que la metodología para hacer eso es bien complicada, ¿no es cierto? Como diferencia es una de las otras. Aunque con el sistema que ya existe en nuestras gasolineras no debería ser un problema. Porque cuando tú llegas, agarras, tienes un código de barras y sale tu auto y ellos saben cuánta gasolina has puesto, cuándo. Entonces, tú muy sencillamente podrías decir, bueno, los autos de baja gama, que son automóviles, digamos, importados antes del 2015 y que tienen tal cilindrada, pueden comprar una cuota de gasolina, digamos, de 100 bolivianos a la semana, por decir algo. Y si alguien quiere comprar 200 porque quiere hacer el vivo y dice, voy a cargar dos veces y revenderlo, pues los siguientes 100 ya están a 7, a 8. Entonces, hay mecanismos técnicos con Big Data, por ejemplo, que se puede hacer eso, y va a ser un sistema ineficiente en cierta medida, pero mucho mejor al subsidio que tenemos. ¿Y quién controlaría el transporte público? Voy, cargo como transporte público y voy y me encierro a mi casa, digamos, ¿no? ¿Quién controla eso? Bueno, podrías tener el sistema igual, tú puedes acordar con los transportistas públicos y decir, a ver, mire, en los últimos 5 años usted por mes ha gastado tanto de gasolina. Pues yo le voy a dar un margen de su cuota de, no sé, 500 litros al mes, y esa va a ser al subsidio determinado. Una vez que el valor de eso sube, usted paga para evitar justamente lo que se llama el arbitraje, que yo compre barato a un lado y lo venda al otro lado. Sí. Entonces, son mecanismos parciales, no son perfectos, pero es mejor de lo que tenemos hasta ahora. Y con el dinero del subsidio, porque es otro de los peligros, mucha gente dice, si retiro el subsidio a los autos caros y yo pago la gasolina más cara, ¿dónde va esa plata? Yo no quiero que vaya a los burócratas del Estado. Entonces, lo que en otros países se hace son, digamos, fondos de esos recursos que van a ayudar a los de menos recursos, o van a la salud, o van a educación, pero son fondos dirigidos, de tal manera que no sea que Yacimientos recibe esa plata y lo dedica, ¿no es cierto?, a hacer campaña política o a hacer otras cosas. Pero además se trata de juntar dinero para comprar también gasolina, ¿no? O sea, pues no sé si en este momento nos va a dar para hacer política social.
sino este precio no subsidiado al final es Claro. para pagar la gasolina que necesitamos. Claro. Porque otro efecto también de los subsidios, esta importación a la inversa, donde estamos llevando todo, ahora los peruanos compran todo made in Bolivia, Claro. en la Argentina igual, ¿no? Pero ya eso es por los efectos de la economía. ¿Qué soluciones ves así como para nosotros, así ciudadanos y ciudadanas que tenemos que salir a trabajar todos los días, emprendedores, que ya estamos viendo que sube el precio de las cosas, que la marraqueta está más chiquita, que no hay marraqueta, ¿no? La queja paceña, por lo menos, ¿no? Esto va a ir creciendo, vemos inflación, ¿qué ves, Bueno, Gonzalo? mira, en primer lugar hay que decir con toda sinceridad y claridad, no hay solución mágica, no hay solución rápida. Este es un problema estructural complicado. Tú nunca tuviste la inflación más baja de América Latina. Tuviste la inflación peor reprimida de los últimos años. Y tú tenías para reprimir esa inflación, para que esa inflación no se dispare, dos diques. El subsidio a los hidrocarburos, que era lo que contenía que los precios suban, y el subsidio que también había a los dólares, porque había el dólar barato, ¿no es cierto? Con esos dos diques has hecho que durante muchos años la inflación sea artificialmente baja. Pero ahora esos diques están cediendo, ¿no es cierto? El dique del tipo de cambio es insostenible y ya está en 10.5 y algo parecido. Y el dique del subsidio a la gasolina tampoco es sostenible. Lo que tú vas a tener es que eso puede generar una inflación sumamente elevada y va a desorganizar completamente la economía. Y no hay solución mágica, no hay bala de plata. Si tú quieres resolver este problema, tienes que hacer un ataque integral. Desde el lado fiscal, monetario, cambiario, promover exportaciones, es decir, necesitas un plan de ajuste. Y cuanto más tardes este plan de ajuste, más duro va a ser. Y este plan de ajuste necesita dos condiciones. Cierto equilibrio político. En esta infección política que estamos viviendo, nada funciona. Es como un cuerpo económico enfermo. Puedes poner los mejores antibióticos. Si el cuerpo está enfermo, no va a tener impacto sobre la economía. Entonces necesitas equilibrar el sistema político de alguna manera. No digo que aquí se pongan de acuerdo, algún horizonte político necesitas, ahora no hay eso. Y segundo, necesitas una inyección de dinero en dólares de libre disponibilidad de por lo menos unos 4.000, 5.000 millones de dólares. Entonces esas son dos condiciones para implementar reformas económicas profundas para cambiar este modelo económico. Porque lo que tú estás viendo no es un problema solamente de desgaste coyuntural del modelo. Mañana aquí no hay los paros, baja un poco el subsidio, aparece la gasolina. No. Esos son las puntas del iceberg de un modelo económico que se ha muerto. Se ha muerto en lo económico y se ha muerto en lo político. Entonces, no puedes prolongar más, no puedes mantener dos zombies viviendo, ¿no es cierto?, engañándote con, digamos, aumentando un poquito más de plata, consiguiendo 1.000 millones acá o haciendo, no, necesitas pues una reforma estructural. Y ante esta situación, ¿cómo ves tú lo que realmente siente la población? Porque estamos viendo que lo económico como que lo están dejando a un lado y priorizando una agenda política, mediática, pero la gente lo siente. Ya estamos viendo gente en el campo que está cocinando con leña y está con mechero. Estamos hablando de una situación dramática. ¿Hasta cuándo podemos esperar? Mucho tiempo. Lamentablemente, porque si estamos así, si no haces cambios con leña y mechero, no sé, tú vas a llegar a la leña y el mechero. O sea, las economías no mueren de infarto. Vamos a ver la economía boliviana un día andando por la calle, que es dura, y bueno, mira qué pasó, se van diluyendo, se va desgastando. Eso puede ser muy largo, afecta de diferentes maneras a las personas. Ya está afectando muy duro ahora, digamos, a grupos más populares, con menos recursos, y de repente algunos otros todavía sobreviven, ¿no es cierto? Entonces, este proceso de desgaste puede tomar años, ¿no es cierto? Y es muy duro, y es así lento, y a veces no es fácil de percibir, y puedes tener momentos que mejoras un poquitito, pero hay que decirlo con toda claridad. El modelo económico y político del marxismo que nos gobernó 20 años es un muerto que se ha olvidado de caer. No tiene cómo revivir, ¿no es cierto? No tiene cómo
sustentarse, porque por el lado económico han matado a la gallina de los huevos de oro, que era yacimientos petroleros fiscales bolivianos, que te daba 6.600 millones de dólares de gas y ahora te da solamente 2.000. No tiene el excedente económico que te permitía hacer política social, claro. hacer mover toda la economía. Y del otro lado, tú tenías una gobernabilidad corporativa que funcionó hasta cierto tiempo, porque también tenías los recursos para aglutinar el sistema político. Porque con la falta de hidrocarburos, digamos, esa es la muerte del modelo económico, pero con la falta de dólares es la muerte de la cohesión social y política que había. Lo que ha ocurrido con el dólar barato probablemente es el mecanismo de distribución más grande de la historia económica de Bolivia. Bolivia importaba 3.000 millones de dólares en 2006 y llegó a importar 15.000 millones de dólares entre legal y ilegal. ¿Qué sector en la economía creció tanto? O sea, gas 6.000, minería 4.000, 5.000, pero 15.000 millones de dólares, mucho dinero. Y detrás de ese dinero hay 2.5, 3 millones de personas, obviamente entre ricos y pobres, allá adentro también en esta burbuja de consumo que se ha creado, que ha vivido del dólar barato y que ha creado cohesión social, porque grupos corporativos de diferente tipo pudieron capturar esa renta y bueno, tenían lealtades políticas. Eso ya no existe. Ya no tienes el dólar barato que sustentaba el modelo político. Y ahí, Gonzalo, una consulta, porque también ha habido un engrosamiento de clases medias en todos estos 15 años que han vivido mejor, han tenido mejores accesos todos. Pero ahora con esta crisis son las clases medias las que siempre pagamos las facturas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto económico, social, cuando empiezan estas clases medias a empobrecerse? ¿Cuál va a ser este efecto en toda nuestra sociedad? Mira, las clases medias tienen dos características. Una, que generalmente no tienen voz política, porque son muy fragmentadas. Las clases más populares se han organizado históricamente en Bolivia en sindicatos, corporaciones, o sea, tienen núcleos. Y esos núcleos son buenos para la política, es un capital social que les permite, digamos, sobrevivir en términos económicos y políticos. Si ocurre algún problema con estos grupos, pues inmediatamente se organizan y defienden sus rentas. En cambio, las clases medias, el capital social de las clases medias que han crecido últimamente, pues no tiene esa capacidad de organización, es muy dispersa, es muy heterogénea y no tiene mecanismos a través del cual de representación y de defensa de sus intereses, y es la clase que muy rápidamente se radicaliza también, ¿no? Porque ese es el grupo de gente que dice las soluciones aquí son por el lado exactamente opuesto, ¿no? Si esto no sirve, yo como yo no tengo capacidad de defender mis rentas, lo que voy a hacer es organizarme de tal manera, inclusive individualista, voy a votar por alguien que acabe con el otro lado. Como Milei. Entonces el fenómeno Bolsonaro, el fenómeno Milei, no son fenómenos exclusivamente populares, aunque son grupos que por lo cultural, por lo económico, por diferentes cosas son excluidos, ¿no es cierto? Y sienten, por ejemplo, en Estados Unidos, que los blancos de las élites, de las grandes universidades, estas élites sofisticadas de Nueva York, de Boston, de California, se han olvidado de los Simpsons, ¿no? Y los Simpsons son millones, han perdido, se han cerrado sus fuentes de trabajo, no tienen fábricas donde ellos trabajaban. Les han dicho que toda su visión del mundo es equivocada y políticamente incorrecta, porque cómo es posible que sean racistas o demás otras cosas. Entonces, esos grupos de clases medias son el caldo de cultivo del huevo de la serpiente, en realidad, de movimientos tremendamente autoritarios, ¿no? Son esos grupos que dicen, yo estoy por perder todo, y aquí la solución tiene que ser por el populismo de derecha, ¿no? Entonces, cuando tú ves el promedio de votantes de Bolsonaro, son grupos religiosos de clases medias que han subido un poco,
y que como la crisis los comienza a golpear en lo económico y en lo simbólico, diciendo, oye, tus ideas no sirven para nada, nosotros somos los elegantes, bonitos y sinceros, ustedes son nada. Entonces, esos reaccionan buscando, digamos, soluciones políticas tremendamente autoritarias, ¿no? Ay, ¿qué podría suceder? Me daría mucha pena en lo personal, pero claro, frente a una crisis te puedes volver reaccionario y decir lo que tú estás Claro, todos los avances sociales, ¿no?, quedan en un segundo plano, claro, porque tú te sientes achatado. O sea, la clase media achatada gringa es la base de lo que es el trumpismo. Y son los lugares, estados donde habían pues las fábricas, las grandes fábricas que se han ido a la China, o las grandes fábricas que han venido los inmigrantes a competir contigo. Entonces, ese es un caldo de cultivo complicado. En el país probablemente lo que evita que eso no sea muy masivo es la informalidad. En la informalidad la gente comienza a organizarse y bueno, y comienza a sobrevivir un poco. Ahora estamos viendo, por ejemplo, muy poco transporte público, lo cual está impactando en la movilidad general de los estudiantes universitarios. Te hablo de la universidad pública, donde los estudiantes universitarios tienen que elegir de los 5 días de la semana que van a ir a 3, sí, porque el pasaje ya no les da. Y porque en la familia han decidido que se tiene que comer más pancito porque el arroz tampoco da. Entonces, yo pregunto, la responsabilidad política. La Constitución es muy clara. Alguien tiene que solucionar y no tiene que ser a través de un referéndum porque la Constitución lo establece. El costo político de quien tiene que tomar decisiones para evitar que esto venga, el tema del transporte. Si nos vuelven a hacer otro paro del transporte y se sube el precio del pasaje del transporte, partamos de ahí. El efecto que puede tener en toda la sociedad boliviana. Lo que pasa es que muchos de estos grupos han salido de la pobreza, pero en el margen, ¿te das cuenta? Es decir, en los centavos. Entonces, y muchos están, o sea, ¿dónde está la nueva clase media boliviana en general? En el comercio y los servicios. No está en el sector productivo, son muy pocos. Algún grupo, digamos, vinculado al Estado probablemente, pero la mayoría está en el sector informal, comercio. De la población económicamente activa, que en Bolivia, en el área urbana, es de 4.5 millones de personas, el 80% está en el sector informal. De ese 80% del sector informal, pues la mayoría está en comercios y servicios, ¿no? Ahora, esto no es novedad en Bolivia. A esto se llama la enfermedad holandesa, ¿no es cierto? Que de repente crece muchísimo un sector, como es el caso de el gas, ¿no? Ese gas genera una renta, esa renta la metes de manera, digamos, populista en la economía, esos grupos crecen y los grupos, esa gente comienza a ver que hay rentas y esas rentas van al comercio, a los servicios, a las peluquerías, a los restaurantes, a los cafecitos, crece, pero no es sustantiva en producción, es simplemente comercialización. El rato que la renta desaparece, la renta del gas, la renta de tal otro lugar termina, esos grupos no tienen base, ¿no es cierto? Y ese es el tema del transporte. El problema del transporte en Bolivia no es simplemente que es de mala calidad, son unos minibuses muy chiquititos, es probablemente el empleador más grande que hay en Bolivia. Entonces, cuando tú ves en una avenida como 200 minibuses, tienes que ver que cada minibús es un trabajo. Es un trabajo de muy mala calidad, pero es la única opción que mucha gente tuvo. O muchos de los que tienen minibuses en realidad es un negocio, tienen 10 minibuses, ¿sabes? Pero igual crean trabajos asalariados. Entonces, el tema del transporte va a ser, yo creo que el elemento que va a detonar muchas cosas, porque está vinculado a la gasolina, al diésel, al costo del transporte, etc. Una consulta, Gonzalo, futuro. Ya no tenemos el gas, o no sé si el gobierno dice que están viendo exploraciones, pero se ve cosas muy aisladas. Minería, agroindustria, ¿dónde vamos a reemplazar todos esos ingresos? No sé si todos, sí, pero ¿dónde encontramos una beta? Una manera de ver esto es pensar que hay que sustituir el gas por los hidrocarburos, el gas por el
litio, el gas por alguna otra cosa. Esa es la manera que yo diría que deberíamos cambiar, que es el patrón de desarrollo, ¿no? El patrón de desarrollo siempre busca alguna alternativa de ingreso. Pero esa manera de ver es la del pasado. Entonces, no hay que buscar el sustituto simplemente del recurso natural que ahora nos ayuda, minería y la industria. Hay que buscar el nuevo rumbo que tiene la economía boliviana hacia el futuro, que debería ser el capital humano. Entonces, tú tienes que hacer un shock de capital humano, porque claramente los negocios de la Pachamama se están acabando y podremos encontrar uno más que nos da un oxígeno de algunos años, pero ya ese negocio es disfuncional a las nuevas tendencias del mundo, de la inteligencia artificial, la transformación digital. Y en la actualidad, aquí arriba, en la nube del Internet, en el territorio inteligente, circula más dinero que aquí abajo, en las transacciones de minerales, de productos, etc. Entonces, si Bolivia no entra aquí arriba, ¿no es cierto?, difícilmente va a poder ser sostenible. La manera de entrar a eso es con un shock de capital humano, y ese shock de capital humano hay que hacerlo rápido, porque como estamos ahora hemos cometido un crimen del capital humano que lo hemos desgastado, lo hemos informalizado. Entonces, y ahora, esperar otro milagro del gas podría haber, otro del litio podría haber, pero va a tener igual un efecto corto, no es sostenible. Claro, no es sostenible. Entonces, lo que tú tienes que hacer es encontrar mecanismos a través de los cuales hagas la transición de los recursos naturales al capital humano. Y hay algunos sectores. Bolivia nunca se va a industrializar en el sentido de Inglaterra o de Corea del Sur. Eso no va a pasar en Bolivia. Pero sí puede generar una industrialización de los servicios. Ya está el tema del turismo, de la gastronomía, de los servicios de salud, de los servicios vinculados a la industria y agricultura, de los servicios vinculados a la minería, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser el camino que deberíamos seguir, porque ya no solamente necesitamos, digamos, el litio, que en algún momento podría funcionar, porque tú necesitas un clúster tecnológico vinculado al litio, donde en el altiplano boliviano tú puedas tener grandes nubes del Internet, ¿no es cierto?, donde alquiles esas nubes del Internet. De la misma manera, el gas natural. Google, ¿no? Claro, como hace Google. De la misma manera que en los años 80, 90, Bolivia quería ser el hub de distribución de gas natural, o sea, de distribuir a todos los países de la región. Aquí arriba tenemos que ser el hub de la tecnología, porque tenemos una posición geográfica muy interesante. Claro, nosotros tenemos que vender no solamente los recursos naturales, sino el frío, el viento, el sol, ¿no? Y eso lo vinculas al servicio de transformación energética. Pero todo lo que tú señalas no es con este modelo. No es con este modelo, ni con este patrón de desarrollo. Pero me encanta oír que hay estas nuevas ideas, ¿no?, que salen de lo tradicional, y realmente es pensar no dentro de la caja más grande, sino ya fuera de la caja, ¿no?, donde además hay que poner a Bolivia en vanguardia, ¿no? Me parece excelente. Qué fácil que es administrar una casa, una empresa, cuando tienes mucho dinero. ¿Y qué tal es administrar o manejar la economía cuando no tienes la plata? Creo las que mujeres somos muy buenas. Las mujeres somos muy buenas. Y acá también se ha mostrado, ¿no?, el tema de la capacidad para poder manejar estos tiempos económicos sin el dinero. La última pregunta. Sí. ¿Tú crees que para adelante quien tiene las posibilidades de darle soluciones económicas a esta crisis tiene más posibilidades de lograr el apoyo ciudadano? Yo creo que sí, creo que hay una ventana de oportunidad muy grande, la gente está cansada. Los datos muestran que independientemente si eres del MAS o de la oposición, la gente quiere novedad en un 60, 65%. No, esto no más. Entienden que eso es así. Y me parece muy interesante ver el tema de las mujeres. Creo que hay todo un debate de cómo haces las reformas que se requieren. Entonces, hay toda una línea de pensamiento que dice que hay que feminizar la política económica, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando uno habla de cambios económicos, generalmente dice, bueno, eso toma tiempo, y está en la lógica del proveedor masculino. El proveedor masculino sale de su casa, vuelve en un mes y provee, ¿no es cierto? Proveedor. Es el proveedor del mes, ¿no?
Pero en la lógica de las mujeres no pueden esperar un mes, tienen que dar la leche, la comida, el pan, todos los días. Entonces, esa urgencia hay que trasladarla al manejo de la política económica. No podemos esperar que pasen 4 meses, 10 años para la reforma educativa, para la reforma de salud. Entonces, la idea es feminizar la política económica, que los ciclos que tienes que hacer para hacer estas reformas sean mucho más rápidos. Y ahora con todas las tecnologías de la información, con la inteligencia artificial, los shocks educativos que pueden dar son mucho más rápidos que hacer la reforma educativa en 20 años. Entonces, tú puedes hacer en periodos mucho más cortos. Pero es la actitud de poner el tema de la urgencia que ponen las mujeres en la sobrevivencia, en la casa, ¿no es cierto?, a la política económica, a la política social, a la política industrial. Me quedo con eso, fabuloso. Gracias, Gonzalo, gracias, Jimé querida, y esperamos que siempre nos sigan porque tenemos episodios que van conectados uno con el otro y los temas políticos, económicos son una constante. Por eso tenemos Voces de Poder aquí en nuestro podcast.